Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos muchísimas gracias por permitirnos esta ocasión muy preciosa para aprender tu palabra. Aquí están las almas muy preciosas ante ti que quieren recibir la salvación por medio de tu palabra. Por eso te pedimos que nos enseñes con tu palabra, con tu evangelio, qué es la salvación y cómo unas personas pueden recibir salvación. Todos nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad, tu palabra, tu Biblia. Por eso te pedimos, ábrenos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros entendimientos para que entendamos muy bien tu gran enseñanza por medio del evangelio. Ten misericordia de nosotros y bendice cada uno de nosotros con tu gracia. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para empezar, vamos a ver un versículo de la Biblia. Aquí, Isaías capítulo 1, versículo 18. Podemos ver el corazón de Dios a través de este versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pueden entender ese versículo? Dios quiere hablar con nosotros. Venid y cuéntanos. Si vuestros pecados fueron como la grana. ¿Qué es la grana? La grana, pues como maíz o algo así. Sí. Comparando con el color, la grana como color rojo, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Serán como la nieve, ¿no? Emblanquecidos. Color rojo, pero puede cambiar color blanca. ¿A qué se refiere esto? Sí. Nuestros pecados pueden ser limpiados. ¿Entiendes? Eso es el corazón de Dios. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, para esto, Dios primeramente nos ha enseñado que somos pecadores, ¿no? Tenemos muchos pecados. Por eso, cuando escuchamos bien la palabra de Dios, entonces tendríamos el temor de pecado a Dios, ¿no? Como este versículo. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hemos aprendido que Dios hizo todas las cosas con su mano, ¿no? Sí, creó los cielos y la tierra, sí, dirigió la historia de la humanidad. Y también nos ha enseñado que tenemos muchos pecados. Por eso podemos temblar ante Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Sí, yo miraré a aquel que tiene temor, temblar a mi palabra, con corazón humilde y pobre de espíritu. ¿Qué es pobre? El que tiene necesidad de algo, ¿no? Ese es pobre. De espíritu significa necesita la ayuda de Dios en espíritu, espiritualmente. Entonces, Dios nos salvará, pero una condición, que tenemos que tener este corazón. Tenemos que tener este corazón humilde, quebrantado y pobre. Es decir, rogamos la ayuda de Dios. ¿Qué dijo esto? Sí. Un hombre muy gordo, pero aparte, sí, por medio del espejo, sí, él quiere ver esta figura. Yo soy guapo, yo soy apuesto, ¿no? Aquí mujer también. Yo soy muy guapa. Sí. Siempre quiere ver
por medio del espejo, ¿sí?, lo que quiere ver. Pero, de hecho, la Biblia nos muestra nuestra identidad auténtica. Aunque su apariencia muy guapa, muy apuesto, pero dentro de su corazón hay crueldad, pecado, ¿no? De hecho, como espejo, la Biblia nos enseña, nos revela nuestro pecado. Yo quiero mostrar un hombre que sale en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, se llama Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, un ejército de Italia, Roma, el general, centurión, devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sí. Nos ha enseñado una persona, un hombre, ¿no?, muy piadoso, tiene mucha fe de Dios, oraba a Dios siempre, todos los días. Entonces vamos a pensar, en esta condición, ¿este hombre puede ir al cielo? ¿No? ¿Qué te parece? No sé de qué. De hecho, con este versículo yo he preguntado a muchos creyentes y me han respondido que esta condición sí puede ir al cielo, porque él hacía muchas limosnas, es decir, ayudaba a muchos pobres, oraba a Dios, muy piadoso, temeroso a Dios. Aún así, él le faltaba una cosa absoluta, que es nacer de nuevo. Por eso un día, ángel de Jehová apareció a él y le dijo que manda unas personas para que vengan. Un hombre se llama Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, el Pedro te enseñará, ¿no? Y tú tienes que escuchar su palabra. Eso, capítulo 10 de Hechos. Según mandato de Dios, Cornelio mandó a unas personas para que hacer venir Pedro. Por eso, como Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ya ha venido el apóstol Pablo. Y ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces vamos a preguntar, ¿por qué a Pedro mandó las personas, Cornelio? En aquel momento había muchos maestros de la Biblia, judíos, principales de fariseos. Pero ¿por qué a Pedro? Solamente Pedro supo bien cómo una persona puede nacer de nuevo, cómo puede recibir la salvación. Solamente el apóstol Pablo supo. Por eso ha venido el apóstol Pablo, Pedro. Entonces, ¿qué le enseñó el apóstol Pedro a Cornelio? Como este versículo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en aquel momento, la casa de Cornelio escuchó la palabra por las cuales ser salvo, ¿no?, el evangelio. Entonces, imaginamos, si no hubiera escuchado la palabra del apóstol Pedro, Cornelio, entonces, ¿él habría podido ir al cielo? No. Por eso, tenía que escuchar la palabra de Pedro. Él enseñó a Cornelio cómo puede nacer de nuevo una persona. Hoy vamos a aprender esta palabra. A través de esta palabra podemos recibir la salvación. Recibir la salvación significa tener espíritu vivo, es decir, nacer de nuevo como hijo de Dios. Todos son iguales. ¿Entiendes? ¿No? Hasta que entiendes, ¿no? Por eso vamos a aprender.
una pregunta muy importante. ¿Qué es la salvación? ¿No? ¿Por qué se necesita la salvación? Porque estamos muriendo. Estamos yendo al infierno por mi pecado. Por eso necesitamos la salvación. Estas imágenes nos enseñan muy bien qué es la salvación. Vamos a ver. Una persona está hundiéndose, ¿sí?, por el agua. Lamentablemente no sabe nadar. Entonces, ¿qué le va a pasar? 100% va a morir, ¿no? En esta situación, esa persona, ¿qué puede hacer? Nada. Solamente gritar, sálvame, sálvame, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no hay nadie al lado de él. Poco a poco ya se va hundiendo. Pero de repente salió unas personas, extendió la mano y luego ya le salvó. Eso es la salvación. ¿No es así? Entonces, ¿a qué se refiere este agua? Este agua indica nuestro pecado, la pena del infierno. Con nuestros esfuerzos no podemos salir de este agua. ¿Entienden? Por eso necesitamos un Salvador. Un Salvador. Eso, la salvación. La Biblia dice, la salvación es esta. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. La salvación es perdón de pecados. Todo el mundo recibir ese perdón de pecado, pero no sabe cómo. Ese es el problema. Aquí una persona ya estaba encarcelado, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? El infierno. Salvación significa el que va al infierno por la gracia de Dios puede ir al cielo. Eso es recibir la salvación. Después de resolver su problema de pecado, entonces puede salir y ir al cielo. Eso, la salvación. Porque la gente irá al infierno solamente por una causa, los pecados. Y aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. A través de este versículo podemos saber, entre Dios y los pecadores hay una gran división, que es pecado. Como entre vosotros y yo hay un púlpito, como obstáculo, ¿no? Por este obstáculo yo no puedo acercarme a vosotros, ni tampoco vosotros a mí. ¿No es así? Por eso, para reconciliar, para acercarnos juntos, tenemos que quitar este obstáculo. De la misma manera, para irnos a Dios, tenemos que quitar esta división del pecado. ¿Entiendes? ¿No? Pero solamente una manera. Todo el mundo tiene un remedio para borrar, limpiar de algo. Aquí una lápiz, una mancha del lápiz, ¿con qué podemos borrar, limpiar? Una goma, ¿verdad? Sí. Una mancha de lápiz, con una goma podemos limpiar, borrar. Un boli, ¿con goma podemos limpiar? No. Por eso necesita algo más, otra cosa para borrar, corregir, limpiar. Algunos niños, sí, mancharon, sí, la pared. Con la nueva pintura podemos limpiar, sí, ocultar, ¿no? Sí. Entonces, una pregunta. ¿Con qué se ha limpiado el pecado? ¿Con qué? Eso es una gran cuestión. Tenemos que resolver. ¿Con qué se ha limpiado
el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí no sale nada. Cuanto sea grande, cuanto más, no importa para Dios. Aunque sea muy pequeño, aunque sea muy poco, pero un pequeño pecado, con la muerte se puede pagar. ¿Entiende? La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Eso, la ley de Dios. Muy diferente de nuestro pensamiento. Mentira. Muy leve, ¿no? El pecado. Muy natural. Aún así, cuando mentimos una vez, entonces, con nuestra muerte tenemos que pagar la paga. Eso, la ley de Dios. Pero imaginamos, nuestra muerte física ya se ha decidido una vez, ¿no? Por eso no podemos pagar con nuestra muerte nuestro pecado. Por eso la Biblia dice, el infierno es segunda muerte. ¿Entiendes? El que no paga el precio de pecado, entonces en el infierno tiene que pagar en la segunda muerte. Eso la Biblia dice. Y el Levítico, el Antiguo Testamento, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí sale una palabra un poco difícil, expiación. Expiación significa limpiar el pecado, librar del pecado. Mismo sentido, ¿entiendes? Entonces, ¿con qué se limpia del pecado? Según la palabra dice, la muerte y la sangre. Porque la vida de la carne, ¿dónde está? La sangre. Por eso, derramar sangre, eso significa pagar, la paga del pecado. Hebreos 9 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión también, perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Biblia. Sí, coincide mucho, ¿no? Sí. La muerte, la sangre, derramamiento de sangre puede pagar el precio del pecado. Entonces vamos a preguntar, ¿el perdón del pecado, ir a la iglesia, puede obtener el perdón del pecado? No. ¿Bautismo? Tampoco. ¿Arrepentimiento? Tampoco. Con estas cosas no se puede obtener el perdón del pecado. ¿Con qué? Solamente con la sangre, dice la Biblia. Es muy importante. Con la sangre. Aquí una tinaja, ¿no? Una tinaja, pero se ha roto abajo. Entonces, cuando echamos las aguas, entonces podemos llenar esta tinaja rota, no se puede, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? Un esfuerzo, echar agua, eso todos esfuerzos humanos para llenar este agua. Llenar agua indica tener la vida eterna, tener la salvación. No se puede. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos llenar este tinaja rota? Cuando echamos esta tinaja en el agua profundo. Entonces, ¿se puede llenar o no? Sí, se puede llenar, ¿no? ¿A qué se refiere este agua profundo? Eso, el amor de Dios. Solamente el amor de Dios nos da la salvación. Tenemos que saber una cosa, que Dios tiene dos atributos, características absolutas. No se puede quebrantar. Dios tiene que cumplir estos dos atributos. Una es justicia y otro es amor. La justicia de Dios enfrente
al pecado tiene que juzgar. Por eso, todos los pecadores van a ir al infierno, condenar la sentencia de la muerte. Pero amor de Dios siempre perdona a los pecadores. Por eso puede llevar al cielo. Entonces, ¿cómo se puede cumplir esta cosa? Por eso Dios ha puesto una ley, eso, morir por otro. Sí. En lugar de una persona puede pagar por él. Eso hizo la ley sustitución. Alguien que no tiene pecado, derramar la sangre puede perdonar, limpiar el pecado de las personas. Eso, la creación, eso, la ley en sustitución, dice la Biblia. Ahora podemos responder. ¿Con qué se limpia del pecado? Con la sangre. Por eso los judíos en el Antiguo Testamento, cada año, cada momento, matando unos animales, derramando la sangre para que sea salvo. Dios y yo, pecador, entreno, Dios y yo, hay división de pecados, ¿no? Pero cuando pagamos el precio de pecado con la sangre, entonces podemos ir, ¿sí o no? Legítimamente, ¿no? Legalmente podemos ir. Por eso tenemos que saber estas cosas. Cuando vemos Levítico capítulo 4, tiene la Biblia, ¿no? ¿Sí? No tiene la Biblia, ¿no? Sí. Levítico capítulo 4, aquí está escrito un proceso de recibir. Aquí está el proceso de recibir el perdón de pecado. El tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo y Levítico. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, del versículo 27. Del versículo 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por hielo, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar de holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Sí, aquí el proceso, ¿no? Primeramente, una persona tiene que reconocer su pecado. Antes ser consciente de su pecado, entonces él no tendría deseo de sacrificar, ofrendar. Pero después de darse cuenta de que, yo cometo pecado, entonces yo tengo que recibir perdón de pecado.
él tenía que preparar un sacrificio, un animal, y tiene que traer a sumo sacerdote. El sacerdote pone su mano encima de la cabeza del animal, entonces el pecado de las personas se puede traspasar al animal. Y el animal tenía que morir, derramando la sangre. Y con versículo 31, con la sangre, derramando la sangre, el pecado de las personas puede perdonar. ¿Entiende? Eso es el proceso. Ser conocido su pecado. Y tiene que preparar una ofrenda. Poner la mano sobre la cabeza, entonces este pecado se traspasa a los animales. Luego, degollación, muerte en sustitución. Y luego, ofrenda de sangre, expiación, limpiar, perdonar de pecado. Ya aquí la respuesta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Para recibir el perdón de pecado, tenemos que preparar esta ofrenda animal, ¿no? Sí. Como este dibujo. Al principio, el pecado tenía el hombre, pero según esta ley, ya traspasó a los animales el pecado. Entonces, entre dos, ¿quién tiene que pagar el precio de pecado? ¿Hombre o animal? Animal. ¿Por qué? Animal ya lleva el pecado, ¿no? Por eso tiene que morir, derramando la sangre. Morir en sustitución. Derramar sangre, entonces, perdón del pecado. Pero hay un gran problema. Entre las personas y los animales, ¿cuál es más valioso? ¿Animal o una persona? ¿Cuál es más valioso? ¿Animal? Algunos animales más que otras personas. Sí, entonces vamos a pensar. No, ¿Sí? Alguien nos da millones de vacas. En vez de, a cambio, si tenemos que morir, entonces, ¿usted va a morir? No. Para alguien sí, pero para mí no. Porque yo soy más valioso que millones de vacas. ¿Sí? Para Dios es lo mismo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, una persona comete pecado, entonces, el hombre tiene que morir. Génesis capítulo 9 ya había escrito. El que tiene pecado, entonces, hombre tiene que morir. Porque mismo valor. Entonces, ¿por qué Dios le ha dado al pueblo de Israel esta ley? Como una sombra para enseñarle que vendrá una imagen real. Un sacrificio perfecto vendrá para enseñarle siempre, ellos cada año, sacrificando con los animales. Éxodo capítulo 20 está escrito los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Capítulo 25 de Éxodo, una ley de tabernáculo. ¿Sabes qué es tabernáculo? Tabernáculo es un lugar para hacer sacrificio, para recibir perdón de pecado. Por eso aquí somos sacerdotes, siempre matando los animales. Ese orden muy importante. Porque Dios primero le ha dado los 10 mandamientos para que sepan, para que reconozcan los pecados, ¿no? Y luego han dado otra ley para recibir el perdón de pecado. Éxodo capítulo 20, 25. Porque Dios nos ha enseñado la ley para que reconozcamos el pecado, ¿no? Y luego nos enseñará esta cosa. ¿Cómo podemos recibir la salvación?
Gálatas capítulo 3, versículo 19 nos enseña. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios primero le ha dado al pueblo de Israel la ley, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién se refiere esta simiente? Nuestro Señor Jesucristo, único Salvador. Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta ley como una sombra. Ahí sombra significa una imagen real que hace sombra, existe. ¿Sí o no? Aquí silla también tiene sombra, ¿no? Sí, entre silla y la sombra de silla, ¿cuál es más importante? La silla. La silla. ¿Entiende? Estas leyes son sombras de una imagen real, venidero. ¿No? Como este versículo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Entiende? Por eso, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí cuerpo, ¿a quién indica? El que no tiene pecado. Un sacrificio perfecto indica nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, ¿quién preparó este cuerpo? Preparaste. Eso indica Dios mismo. Dios mismo preparó un cuerpo. Antes, el que tiene pecado tiene que preparar la ofrenda animal. Pero aquí se ha cambiado. Dios preparó por sí mismo un cuerpo perfecto para sacrificio perfecto. ¿Entiende? Por eso Isaías ya había profetizado este cuerpo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, ya había profetizado nacimiento de Jesús. 700 años antes. Según esta profecía, Jesús nació hace 2000 años. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. Vamos a tomar un descanso un poquito. Pero entiendes esta cosa, ¿no? Sí. La profecía de Isaías, Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Este versículo nos enseña el propósito de venida del Señor. El apóstol Pablo también en su carta dijo de esta manera, que Cristo vino, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quiénes son pecadores? Yo soy pecador, ¿no? Entonces, ¿por qué vino Jesús? Para salvarme a mí. Soy pecador, ¿no? Y luego Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahora está en la diestra de Dios. Entonces vamos a preguntar, ¿Él cumplió su obra o no? Cumplió, ¿no? ¿Por qué vino Jesús? Para salvarnos, ¿no? Entonces su obra de salvar a nosotros ya cumplió.
Pero ¿por qué no tenemos la salvación? Muy curioso, ¿no? Sí. Pues vamos a ver. El propósito de su venida, para salvar a los pecadores, para salvar a mí, Jesús vino. Este versículo es muy importante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Jehová, ¿no? Dios, cargó en él. ¿A quién se refiere en él? A Jesús. A Jesús, ¿no? El pecado de todos nosotros. Pueden recordar una imagen, una persona, un animal. El pecado se traspasa. Si pueden recordar, ¿no? En aquel momento, sacerdote ha puesto la mano encima de la cabeza de los animales. Entonces se puede traspasar el pecado. Pero ¿qué dice este versículo? Jehová, Dios mismo, cargó nuestro pecado en Jesús. Entonces vamos a preguntar, ¿quién sabe mejor sobre nuestro pecado? ¿Yo mismo o Jehová Dios? Jehová Dios. Si yo no puedo recordar todos mis pecados, ¿no? No puedo recordar todo. Pero Jehová Dios todo cuenta, todo recuerda, todo sabe. Por eso, Él puede cargar nuestro pecado perfectamente, sin falta ninguna cosa. ¿Entiende? Por eso este versículo es muy importante. ¿Quién cargó nuestro pecado a Jesús? Dios mismo. Yo no. Dios mismo. Pero muchas personas piensan que yo confieso mi pecado, entonces este pecado puede ser perdonado. Pero no. Por eso San Juan capítulo dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué papel tiene el Cordero? Morir en lugar de una persona. Entonces, escuchando esta palabra, todos los israelitas supieron el papel de un Cordero. ¿Pero qué Cordero es? Cordero de Dios. Dios preparó por sí mismo un Cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, que quita el pecado del mundo. Nosotros, ¿dónde vivimos? El mundo, ¿no? Este versículo, esta palabra, ¿sí? Todos los pecados, ¿sí? Puede ser incluido o no. Todo incluido los pecados, ¿no? Porque estamos viviendo el mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como este dibujo, ¿no? Aquí hay muchas personas que están viviendo en el mundo. Todos tienen su propio pecado. Pero, según la palabra de Dios, esos pecados ya se han traspasado a Jesús. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Dios cargó en Jesús el pecado del mundo. Mi pecado también está aquí, ¿no? Sí. Ya, ¿quién tiene mi pecado? Desde nacimos hasta ahora y hasta que muramos. Todo mi pecado lleva Jesucristo. Fue incluido todos mis pecados en el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Antes, cada año los israelitas tenían que hacer sacrificio para su pecado. Cada año, cada momento. Pero después de venir Jesús, Él perdonó nuestro pecado por su sangre. Entonces, ¿hasta cuándo? Antes, ahora también tenemos mi propio pecado, yo. Pero según la palabra dice, mi pecado ya ha traspasado ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Entonces vamos a preguntar,
entre yo y Jesús, ¿quién tiene que pagar el pecado? ¿Yo o Jesús? Jesús, ¿no? Porque Jesús llevó el pecado. Por eso Él tenía que morir, derramando la sangre. ¿Con qué ser limpiado pecado? La sangre. No la sangre de animal. No la sangre de animal. ¿Sí? ¿Sí? Sino la sangre de Jesús. Ya imaginamos. Entre Jesús y nosotros, ¿quién es más valioso? ¿Jesús o yo? Jesús es creador, Dios mismo, ¿no? Por eso Él muchísimo valioso que todo el mundo. La sangre de un animal puede quitar el pecado de los israelitas por un año. La sangre de animal. Pero imaginamos, la sangre de Jesús, ¿hasta qué? Si puede limpiar el pecado eternamente. Todo el mundo puede limpiar la sangre de Jesús. Porque su sangre es sangre de Creador. ¿Entiende? Por eso este versículo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está escrito la muerte de Jesús. Porque Jesús murió. Él indica a Jesús, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53 ya había profetizado. Porque murió Jesús por nuestros pecados. Fue azotado, ¿no? Fue azotado con este azote. Látigo. Más de 100 veces. Por su cuerpo entero fue rasgado por este látigo. Los soldados escupieron a la cara de Jesús. Muchísimo menospreciado, ¿no? Pero él aguantó. Aquí le pusieron corona de espina en su cabeza. ¿Qué significa espina? Espina es la maldición de Dios. Puso la corona de espina, eso significa él encargó la maldición de Dios. Por nuestro pecado que cometemos con nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, él derramó su sangre en la cabeza. Por la mano. Si estamos cometiendo la mano, ¿no? Por eso su mano, santa mano, fue clavada. Pies también. Hasta costado. Con nuestro corazón hemos cometido muchísimos pecados. Por eso fue ranceado su costado. Desde cabeza hasta pie, mano, costado, todo derramó la sangre. ¿Por qué? La sangre, solamente con la sangre puede limpiar el pecado. ¿Entienden? Si hubiera habido otra manera para perdonar el pecado, entonces Jesús no habría muerto tan cruelmente. Pero no hay otra manera. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Él murió.
en la cruz. Después, antes de morir, Jesús dijo esta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya se acabó, ya ha terminado. ¿Por qué vino Jesús? Para salvar, para perdonar nuestro pecado. Consumado es, significa ya terminado. Yo he hecho todo. ¿Entiendes? Si hubiera quedado más cosas, entonces Jesús no habría dicho de esta manera. Yo casi he hecho todo. Y el resto, ya, a vosotros, os toca. Habría dicho de esta manera, pero no dijo así. Consumado es. Yo he hecho todo. Entonces, vosotros solamente creer y recibe esta palabra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Perdonar nuestro pecado perfectamente con su sangre. Jesús vino para salvarnos. Con su sangre perdonó todos los pecados del mundo. Consumado es. Esta palabra muy importante. Entonces vamos a preguntar. Todas las cosas tienen su tiempo. Antes hemos aprendido, ¿no? Sí. Todos los alimentos también, la fecha de caducidad, ¿no? Entonces, la sangre de Jesús tiene la fecha de caducidad. ¿Qué te parece? No tiene la caducidad. Su efecto de la sangre dura eternamente. Por eso no hay caducidad, no hay fin. Por eso la Biblia dice, la salvación es eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 12. En especial, con este versículo, yo he recibido la salvación. Vamos a ver. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dice la Biblia? Eterna redención. Una vez para siempre. Cuando Jesús murió, hace 2000 años. Pero su sangre está fluyendo hasta el final. Por eso tiene poder de perdonar nuestro pecado. Entonces vamos a preguntar, ¿nuestro pecado fue perdonado o no? ¿Se ha perdonado o no? ¿Eternamente o hasta hoy? Eternamente. Por eso la salvación es eterna. Podemos vivir hasta 100 años, imaginamos. Cuando nacimos y hasta ahora, este pecado, podemos decir que pecado pasado. Todo se ha perdonado o no. ¿Sí? Y el pecado futuro, perdonado o no. Sí. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos el pecado. Según esta palabra. ¿Entiendes? Entonces vamos a preguntar. Nosotros podemos mentir, ¿no? Nosotros podemos mentir. Hoy y mañana, en 2 días también, ¿no? Entonces, en este pecado, ¿podemos ir al cielo? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué te parece? Yo creo que sí, pero no. Sí, creo que sí, ¿no? Porque la Biblia nos enseña. La salvación es eterna. Pero muchas personas piensan que, aunque Jesús murió, derramó su sangre, perdonó mi pecado, pero yo cometo pecado, entonces yo no puedo ir al cielo. Eso significa no creer en la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Por eso ellos van al infierno. Creer en la sangre de Jesús significa creer su poder. Perdonar pecado eternamente. ¿Entiende? Por eso consumado es. Imaginamos, podemos aborrecer a alguien, ¿no? Eso significa matar a alguien.
mañana, hoy, ¿sí? Matando a alguien, ¿puede ir al cielo? Sí, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, ya se ha pagado con la muerte de Jesús. Para entender esto, yo he puesto una imagen. Este niño está comiendo una comida muy rica, pero su padre ya ha pagado esta comida, ¿no? Sí. Entonces, lo que ha comido, ¿tiene que pagar otra vez? No. Porque ya se ha pagado, ¿no? Sí. Eso significa pecado pasado. Está comiendo. Eso es lo que sí, está comiendo, ¿no? También hay que pagar otra vez. No. Porque ya se ha pagado, ¿no? Sí. Eso significa pecado presente. Ya queda. Pecado futuro. ¿Tiene que pagar otra vez? No. Porque una vez para siempre se ha pagado. Eso es la salvación. ¿Entiende? ¿Quién pagó nuestro pecado? Dios, Jehová. ¿Sí? Jesús, con su sangre. ¿Qué hizo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Solamente Él hecho todo. Por eso la salvación verdadera es esta. Eterna redención. Perfecta redención. Única redención, una vez. Y redención sin condición. Tú haces estas cosas, entonces te perdonaré. No dice la Biblia así. Tú, aunque has pecado muchísimo, pero yo te he perdonado. La Biblia dice así, sin condición. Pero muchas personas creen de esta manera. Jesús pagó el pecado desde nacer y hasta ahora. Y desde ahora en adelante yo tengo que hacer buenas cosas, ¿no? Eso la mitad. Pero Dios pagó, Jesús pagó todo mi pecado, desde nacer hasta el último punto de mi vida. Todo pecado se han perdonado. Por eso, eterna redención. Yo cometo el pecado, pero Dios me perdona. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso la Biblia dice, consumado es. Eso como un recibo. Cuando pagamos un impuesto ¿sí? Siempre nos está recibo, ¿no? ¿Sí? Con este recibo, ¿tenemos que pagar otra vez? No. La Biblia, la cruz, la sangre de Jesús es el recibo. Esta palabra, recibo, consumado es vida. ¿No es así? Porque Cornelio no ha recibido la salvación, no creía la sangre de Jesús. Pero el apóstol Pedro lo supo. Por eso le enseñó esta palabra. Tu pecado se ha perdonado con la sangre de Jesús. Por eso tú y tu casa será salvo. ¿Entiendes? Por eso ahora pues estoy enseñando. Misma Biblia, misma palabra. Aquí unas calcetines, pero muy sucias. ¿Con qué podemos limpiar estos calcetines? ¿Sí? Lejía o detergente, ¿no? Cuando echamos, ya puede ser limpio, ¿no? Aquí mi pecado. ¿Con qué podemos hacerlo? ¿Con qué podemos limpiar este pecado? ¿Detergente? ¿Lejía? No. Con la sangre de Jesús. Por eso puede ser limpio. ¿Entiendes? Aquí muchos pecados, pero ya cubrió con la sangre de Jesús. ¿Puedes ver el pecado? No. Antes podemos ver, pero ya no. Porque la sangre de Jesús los cubrió. Por eso Dios ya no puede ver el pecado de nosotros. ¿Tiene la Biblia? Entonces, Hebreos capítulo 10, vamos a buscar. Hebreos capítulo 10.
versículo 17. Perdón, primero versículo 10, capítulo 10 y versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. ¿Ya lo tenéis? ¿Lo tenéis? Sí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hemos santificado una vez para siempre, ¿no? Versículo 17, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez para siempre, ¿no? Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más. Ya no hay más. Porque yo no me acordaré de nuestros pecados. ¿Quién dijo? Dios. ¿No es así? Podemos recordar nuestro pecado, pero Dios no se acuerda de nuestro pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Ya no hay más ofrenda. Pero muchas personas con sus esfuerzos haciendo ofrenda por su pecado. Eso significa no creer en la sangre de Jesús. Menospreciar. Jesús, la sangre de Jesús me perdona mi pecado hasta aquí, ¿no? Y aparte de esto, yo tengo que hacer. Menospreciar. Por eso ellos van al infierno. Antiguo Testamento, la ofrenda era animal, ¿no? Pero ya se ha cambiado. Ofrenda perfecta, el cuerpo de Jesús. Duración, solamente un año, pero la sangre de Jesús, eternamente. Cada año ellos tenían que hacer sacrificio, pero Jesús hizo solamente una vez. Manera, obra, pero eso, gracia de Dios. ¿Para quién? Para Israel, ahora para todo el mundo. Entonces vamos a preguntar, el pecado de Hitler, Hitler. Alemán. Sí, que mató 6 millones de judíos. ¿Hay alguien más cruel que Hitler? Yo creo que no. Sí, él mató 6 millones de judíos, ¿no? Y vamos a preguntar, ¿su pecado se ha perdonado o no? Sí. Pero él pudo ir al cielo, no. Aunque su pecado se ha perdonado, pero él no creyó en la sangre de Jesús. Por eso fue ir al infierno. Entonces, ¿qué es conocer a Jesús? Tenemos que responder estas preguntas. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, ¿no? El que nos salva de nuestro pecado. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que hizo por mí? Él murió, derramó su sangre para salvarnos del pecado, ¿no? ¿Por qué murió en la cruz? Para pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, todos mis pecados han sido perdonados, ¿sí o no? ¿Sí? Eso significa conocer, creer en Jesús. Por eso la vida eterna, ¿sí? Conocer a ti, único Dios verdadero, y creer en Jesús. La Biblia dice, ¿no? ¿Cómo es ser salvo? Primero, recibir el perdón de pecado. Nacer de nuevo mismo. Por eso, sí, hoy nos hemos dado cuenta
de la salvación, eso significa el día de nacer de nuevo hoy. Por eso yo tengo 2 fechas de nacimiento, cumpleaños, ¿no? Sí. El día 22 de octubre yo nací de nuevo con esta palabra. Entonces, ¿qué día será? El cumpleaños del Espíritu será hoy. ¿No es así? Nacer de nuevo significa ser hijo de Dios. Antes éramos hijos de ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Pero hemos cambiado. Ya ahora somos hijos de Dios. Obtener la vida eterna. Poder ir al cielo. Todos son iguales. La salvación es el cambio de destino. El cambio de destino. Antes teníamos que ir al infierno por nuestro pecado. Pero por la gracia, por la sangre de Jesús, ya podemos ir al cielo. Nuestro destino ya se ha cambiado, ¿no? Sí. Imaginamos una persona quiere ir a Madrid, pero él, lamentablemente, cogió el autobús a Sevilla. Pero él tenía fe. Con este autobús yo puedo ir a Madrid. ¿Pero dónde iría? Sevilla. ¿No? Para ir a Madrid, ¿qué debería hacer? Primero baja de este autobús y hay que coger el autobús para Madrid. ¿No? Sin hacer nada, solamente montando este autobús puede ir a Madrid. De misma manera, hemos montado el autobús al infierno, pero hemos cambiado al autobús a ir al cielo, sin hacer nada, dormir y cabeceando y charlando, pecando, no importa. Este autobús nos lleva al cielo. ¿Quién pagó el billete? Jesús, con la sangre. ¿Entienden? Nos ha dado este billete. Por eso la salvación es el regalo de Dios. Efesios capítulo 2, vamos a buscar Efesios, un poco antes de Hebreos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 8, capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Lo tenéis? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo, ¿no? Dios nos ha dado este regalo, la salvación. Para recibir el regalo, ¿qué nos hace falta? ¿Sí? Solamente gracias, nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Quién preparó el regalo? ¿El que da o el que recibe? El que da. El que da preparó el regalo, ¿no? Dios preparó el regalo, la salvación, para darnos. Ya aquí, mi regalo. Entonces tenemos que recibir para que sea nuestro. Para que sea nuestro, tenemos que recibir este regalo. Pero rechaza. Eso significa no puede ser suyo. ¿Entienden?
¿no? La salvación es el regalo de Dios. ¿Quién pagó? Dios, con la sangre de Jesús. Solamente con gratitud, con el corazón sí, abierto, podemos recibir este regalo. Por la fe, por la gracia. Y luego tenemos que llevar vida cristiana como hijo de Dios. Por eso el versículo 10 dice, para buenas obras. No por buenas obras, pero para buenas obras. ¿Entienden? ¿No? Por eso San Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todos nosotros tenemos la vida eterna, ¿sí o no? ¿Sí? Yo puedo explico la vida eterna. O sea, empieza, ¿puede ver? O sea, empieza la vida eterna aquí. Sigue igual. Eso es la vida eterna, ¿no? Pero algunas personas piensan de esta manera. Yo creo en Jesús. Sin pecar. Ah, me siento bien. Yo puedo ir al cielo. De repente peco. Ah, yo no puedo ir al cielo. Y confiesa. Después recupera. Peco otra vez. Ah, yo no puedo ir al cielo. Confiesa otra vez. Recupero. ¿Eso es la vida eterna? No. La vida eterna sigue igual. Sí me importa cuánto tenemos pecar. ¿Entiendes? Pero muchas personas creen de esta manera. ¿No? Eso sí, no tiene la vida eterna. Por eso no hace cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cree en Jesucristo y tiene la vida eterna. ¿Entiendes? Nicodemo, aunque creyó en Dios, pero no tenía vida eterna. Por eso Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, tener la vida eterna con este palabra. ¿Entiendes? Entonces, ya ahora tenemos la vida eterna, ¿no? Ya no hace falta preocuparnos por ir al infierno, ¿sí o no? Sí. Eso, la salvación. Para entender mejor este versículo, yo he puesto un video muy emocionante. Por eso, piensen por favor bien. Esta historia real que se ha ocurrido en República Checa, Checoslovaquia.
¿Entiende esta película, no? Yo creo que este director de esta película es cristiano. Él intencionalmente ha puesto color rojo. ¿Sí? La color rojo. Mango, color rojo, ¿no? Sí, semáforo también rojo, ¿no? Sí. Para enseñarnos la sangre de Jesús. Eso es historia real, pero este hombre sacrificó a su hijo para salvar a todas las personas que estaban en tren. Ellos no supieron, ¿no es así? Pero sacrificó a un hijo. Esta película me enseña este versículo, ¿no? Dios amó a nosotros mismos. Por eso Él dejó su Hijo unigénito para que tengamos la vida eterna. Una persona, una mujer, era pecadora, pero después de darse cuenta de esta cosa, ha cambiado su vida y dar a luz un hijo, es decir, dar la vida a otra persona. El que tiene la vida eterna puede dar la vida eterna a otras personas. ¿Entiendes? Todos nosotros tenemos seres queridos, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis compañeros, ¿no? Sin conocer esto, ellos ¿dónde irían? Al infierno. Pero saben esta cosa, ir al cielo. ¿Fácil o difícil? Muy fácil, pero no quiere escuchar. ¿Por qué? Muy difícil de entender. Muy fácil. Nosotros no hicimos nada, solo escuchamos y entendemos el amor de Dios. Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Qué te parece? No, porque la salvación es perfecta, eterna, por eso no se puede perder. Romanos capítulo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa separarnos del amor de Dios. Cambio en la relación. Antes Dios era juez justo. Nosotros pecadores. Por eso el juez tenía que juzgar a nosotros mismos. Pero por la sangre de Jesús ya ha cambiado. Ahora Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Pero entre los hijos, algunos hijos son obedientes, pero algunos hijos son desobedientes. Aún así, son hijos iguales. ¿Entienden? Pero ¿a quién ama más? ¿Los obedientes o desobedientes? Obedientes, recompensa, ¿no? A los desobedientes siempre disciplina, castiga, ¿no? Pero no echa fuera de la casa. Su relación nunca se va a cambiar. Por eso, cuando cometemos errores, Dios nos disciplina, nos castiga, pero no nos echa fuera al infierno. ¿Entiende? Porque somos sus hijos. Por eso Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Jesús significa la salvación. Creer en su nombre significa creer en la salvación de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso esta palabra, evangelio. ¿No? Con el evangelio ya nacimos de nuevo, como hijo de Dios. ¿Entienden? La Biblia hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento para vida eterna. Eso una vez en la vida. El arrepentimiento antes del perdón de pecados. Una vez en la vida.
la relación entre Dios y el hombre para cambiar. Y arrepentimiento en la vida. Cuando cometemos algunos errores a nuestros padres, entonces tenemos que decirles, ¿no? Perdóname, yo hago malo, perdóname, padre, ¿no? Entonces su relación puede recuperar. Eso es el arrepentimiento en la vida. Cada día, cada momento, con la oración. Dios, gracias por perdonarme, por la sangre de Jesús, pero yo cometo pecado. Por eso, perdóname otra vez. Entonces, Dios como Padre, al Hijo, te perdono. ¿Entiendes? Pero hay solo un pecado. Ya hay solo un pecado a ir al infierno. El pecado por cuanto no creen en mí. Este pecado no se puede perdonar nunca más. Para esto tenemos que creer en el Señor. Solamente creen en el Señor, entonces este pecado también puede perdonar. ¿Entiendes? Eso es la salvación. Por la palabra, eso es el Evangelio. ¿Entiendes? Sí. Por eso voy a enseñar unos versículos más. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Después de Efesios. Colosenses capítulo 1. Versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Se lo tienen? Entonces, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí, el día que oísteis y conocisteis la gracia de verdad, en verdad, ¿no? Hoy hemos escuchado la palabra de gracia, la palabra de salvación. El día en que comiere el fruto, morirás. El día en que oísteis, conocisteis, vivirás. Igual, ¿entiendes? Por eso nacer de nuevo tiene la vida. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ha trasladado al reino de su Hijo amado, al cielo. Entonces se ha cambiado nuestro destino. ¿Entiendes? Así. Y un versículo más. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24, 25. San Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. ¿Entienden, no? Por eso, la palabra tiene poder a vivificar a los
muertos espirituales. El que oye mi palabra y el que cree esta cosa tiene la vida eterna. Ha pasado de la muerte a vida. Entonces, ¿a dónde iríamos ahora? Cielo. ¿No es así? Aunque muera yo hoy, cometiendo pecado, pero ¿dónde iría? Al cielo. Imaginamos con el coche conduciendo sin ser consciente, choca a una persona y se murió. Eso mata a alguien, ¿no? Entonces, ¿podemos ir al cielo? ¿Sí? ¿Por qué? Este pecado también se ha pagado. ¿No es así? Con la sangre de Jesús. Por eso tenemos la vida eterna, la salvación eterna. ¿Con quién garantiza esta salvación tan grande? La Biblia. No es mi palabra, la Biblia. Muy fácil. ¿Entiendes? Por eso, sí, demos gracias a Dios por salvarnos de nuestro pecado. Ahora puedes dormir tranquilamente, ¿no? Sí, anoche no. Sí. ¿Qué te parece tú? Sí, me ha gustado. Ya ahora tienes la seguridad de la salvación, ¿no? Sí, eso es la salvación. Entonces, ahora podemos llevar la vida como hijo de Dios, ¿no? Y el bautismo es una declaración públicamente a las personas. Ya ahora yo soy salvo, ¿no? Sumergir el agua, eso significa yo he muerto con el Señor en la cruz. Y saliendo del agua, yo le vivió con el Señor, resucitó. Tiene este sentido el bautismo. ¿Entiende? ¿No? Sí. Cuando nos casamos, entonces tenemos ceremonia de boda, ¿no? Sí. Pero sin tener ceremonia de boda, podemos casarnos, ¿sí o no? Nos podemos casarnos, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿La ceremonia o casamiento? Sí, públicamente. Sí. Por eso, después de casarnos, después de recibir la salvación, podemos hacer bautismo. ¿Entiende? Sí. Por eso, un día, ¿sí? Si queréis, podríamos hacer bautismo. Pero sin ser salvo, bautismo no vale nada. No vale nada. Después de ser salvo, el bautismo vale. ¿Entiende? Entonces, hoy, para recibir la salvación, ¿sí? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Por eso, ya, hasta aquí. Gracias por escucharme. Hay que dejar de explicar ahora por amor a Dios. ¿Mm? No puedo explicar. Por eso, ya ahora, si recibe la salvación, es un nuevo comienzo de nuestra vida. Comparando con una persona, ya nacimos con un bebé. Entonces tenemos que crecer con la ayuda de los hermanos en la familia. Aquí la iglesia es una familia. Los hermanos ahí, ¿no? Cuidando con amor, con cariño, ¿sí? Ayudándoles para que crezca. Y necesita alimento para crecer, ¿no? Eso, la Biblia. Cuando leemos, entonces podemos entender ya ahora. ¿Qué significa la túnica de piel que vistió Dios a Adán y Eva? Eso, la ropa de la salvación, Isaías dice. Por eso, este domingo yo voy a enseñar con estas cosas más profundamente. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? No. Entonces, ¿podemos terminar? ¿Sí? Entonces, vamos a terminar con la oración. Yo voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos esta ocasión tan preciosa para aprender tu palabra, en especial tu evangelio. Hoy hemos conocido tu evangelio verdaderamente. Antes no conocíamos tu amor, tu gracia, el poder de la sangre de Jesús, pero a través
de tu palabra, ya hemos conocido tu gran amor, el poder de la sangre de Jesús. Tú nos amaste primero. Por eso tú nos enviaste tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos del pecado, de la perdición eterna. Por eso ya hemos recibido la salvación. Por eso te damos las gracias. Todos nosotros queremos vivir más dignamente de tu amor, de tu gracia. Por eso ayúdanos para que llevemos la vida cristiana más dignamente de tu amor. Todos nosotros queremos predicar esta gran noticia a las personas que aún no conocen este evangelio. Utilizamos cada uno de nosotros como buen herramienta, buen instrumento del evangelio para difundir este evangelio a las personas. Entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros y amigos. Por eso salva a ellos con misma palabra que hemos escuchado hoy. Por eso te pedimos. Y damos todas las cosas en tu mano poderosa. Y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó. Amén. Amén. Bueno, 자.